Buenas tardes, tengan ustedes. Gracias por estar en este espacio. Ligia, por favor, nos da la bienvenida para que nuestra compañera Stephanie pueda arrancar con el tema. Buenas tardes, Emilio Quindío. ¿Cómo está, Emilio? Bien, bien. Aquí terminando reuniones y me conecté con esta para escuchar. Bueno, nos alegra mucho que nos esté acompañando hoy en este tema tan importante relacionado con el decreto 1174 que hemos venido, 1174 con el que hemos venido trabajando desde hace 2 semanas. Hola, Liguecita, bienvenida. Estamos esperando. Me estaba enredando para entrar. No me funcionaba el audio. ¿Aló? Sí, escuchamos, Ligia. Sí. Sí, Bueno. Sí, ya te escuchamos. Ya, bueno, buenas tardes. Es que tenía el audio bastante complicado. ¿Quién estaba hablando? Yo, Ligia, estaba dando la introducción, te estábamos esperando, estaba saludando a Luis Emilio y estábamos diciendo que pues para nosotros era muy importante que estuvieran en estas charlas que hemos venido tratando este tema tan álgido del 1174 y hoy pues el martes pasado hablamos sobre la salud contributiva versus salud subsidiada. Y hoy pues nuestra compañera Stephanie nos acompaña con el tema del seguro. Espérate, se me fue el tema. No sé, Stephanie me lo recuerda. Riesgos laborales versus... No, riesgos laborales... social en el mundo del trabajo. No, Ligia, hoy Stephanie nos va a hablar sobre riesgos laborales versus seguro inclusivo. Entonces... pues damos paso a nuestra compañera. Entonces yo les hago como un comentario, miren, sí. Sí, bueno. Claro, Ligia. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas y bienvenidas a este webinar de los martes que nos acompaña hoy con bastantes, digámoslo, sorpresas en el mundo de la coyuntura política. Pero también en este esfuerzo que hemos hecho en el departamento jurídico de no dejar caer las apuestas normativas como puntos esenciales para definir nuestra situación. Entonces, primero, pues yo sí quiero contarles que el equipo ha trabajado, pero durísimo, en esta etapa para darle respuesta a todo lo que la normatividad tiene y todo lo que ha surgido con fuerza y también a muchas situaciones difíciles que hemos encontrado en este momento. La primera que les comento en la coyuntura es la de salud. A pesar de que hay muchas propuestas, de que han ingresado varias, que aquí nuestras abogadas nos vienen hablando de las propuestas que hemos construido, no, el sector salud no ve viable sino la 073, que creo que Stephanie nos la había comentado la vez pasada, pero lo que vemos complicado hoy, presentar en el Senado una propuesta es la cantidad de propuestas que hay, la dispersión, la falta de unidad para llevar a cabo una sola norma y la cantidad de oportunismo que tiene el Centro Democrático para llevar a cabo toda su norma y lo que ya no se implementó con la 1174. Ese es como el primer debate que tenemos, seguimos en ese debate, pero también a pesar de que seguimos en ese debate, creo que es muy, muy importante saber que se va a hacer una mesa para que ustedes le comenten bien a todo el país. Se va a hacer una mesa donde vamos a coger los puntos nodales y buenos de cada decreto
a ver si es viable y posible armar uno solo, porque el decreto 331 también ya lo han satanizado desde el sector del Centro Democrático, diciendo pues que con ese decreto tampoco. Entonces es el contexto el que nos lleva a no avanzar para presentar una normatividad bien clara en ese sentido, y no nos deja avanzar es que como este gobierno no es garante de nada, pues le damos es la oportunidad para que pronto nos elaboren un decreto bien lesivo como los que ya conocemos, como el último que es el 1174. Esa es la primera pues situación que tenemos aquí en la coyuntura, y en el Ejecutivo de la Central seguimos debatiendo eso. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema es el tema de la violencia en el país. La Central Unitaria de Trabajadores tiene como principio rechazar la violencia, venga de donde venga, y en ese sentido nos unimos a denunciar y rechazar toda la violencia de la policía en este tiempo y todo lo que ha hecho con la población, los líderes sociales, los abusos y acoso laboral hacia las mujeres, los asesinatos en las distintas ciudades. Y esto ha sido un profundo rechazo desde la Central como un tema que amerita en la declaración política del Comité Nacional de Paro y de la CUT señalar muy contundentemente que estos actos de violencia hay que rechazarlos y pedir desde ya la renuncia del ministro de Defensa, Holmes Trujillo. También en este tema nos diferenciamos rotundamente de las marchas. La Central Unitaria de Trabajadores pide caravanas, velatones, plantones, con todas las medidas de seguridad, pero tampoco somos partidarios ni partidarias de exponer la vida nuestra, pues por arriesgarnos en marchas masivas, pero respetamos profundamente la población que viene saliendo y quienes lo hagan, y acompañamos esas acciones. Pero por ahora vamos a seguir invitando a las caravanas, a las denuncias y a muchas acciones virtuales. Por eso mañana miércoles es un día crucial para asistir a la caravana y a la velatón en las horas de la tarde y denunciar toda esta situación. Estamos abordando el tema de unidad porque creemos que en el tema de unidad debe haber precisión en muchas de las situaciones que hoy nos convocan, pero también creemos que la unidad tiene que partir muy, pero muy exclusivamente de una construcción que hagamos en el Comando Nacional Unitario, en todas las regiones y en todas partes. Y nos estamos unificando frente al plan de acción, porque en el plan de acción, pues, hay unidad de acción, eso sí se lo garantizamos, pero hay debates como los que ya le he dicho, hay debates en la movilización. Sin embargo, la CUT dice que hay que seguir haciéndolo y que la movilización del 21 tiene que ser muy significativa para conmemorar un 21 bastante fuerte y bastante conmemorativo. Nos vamos a mover por todos los medios, si hay caravanas, si hay velatones y si hay también despliegue virtual. Y creemos que ha sido muy, muy importante en esta etapa preservar y organizar todo lo que es el tema de salud y atender salud. Termino diciendo después que los compañeros de la salud definitivamente nos dicen que ellos no están de acuerdo en que los decretos que hay hoy en el Senado los favorezcan, sino que antes va a ser peor, porque el gobierno lo que va a aprovechar es para terminar de destruir el sistema de salud. Estamos en ese proceso, no nos negamos a revisar cada parte de los proyectos que se han presentado, ni a reunirnos con las bancadas más consecuentes, a ver si le buscamos salida a un proyecto que nos beneficie a todos y a todas. No sería más solo invitarlos e invitarlas a que nos acompañen en estas actividades,
a que estas actividades sean fuertes, a que las organicemos en cada una de las ciudades y que básicamente ustedes, hombres y mujeres, y los encargados de jurídica, pues cuando vayan a hacer actividades hacia afuera, les recomiendan a la gente nuevamente las medidas de bioseguridad para poder estar muy atentos y atentas a todo lo que nos pueda suceder en este país, aparte pues de la situación tan grave que está sucediendo, como es el golpe de Estado que se pretende dar en la ciudad de Bogotá y a muchos alcaldes alternativos. De pronto al alcalde de Cartagena también se ha intentado, y eso lo tenemos muy claro acá y estamos muy atentos a todas las situaciones que se den. Entonces, los dejo con nuestra compañera abogada Stephanie. Tiempo a Stephanie inicie para que nos rinda. Y feliz tarde para todos y todas. Gracias. Gracias, Ligia. Buenas tardes para todos y todas, compañeras. Creo que con esta antesala que nos hace Ligia, un informe muy interesante de lo que hay y lo que se viene, pues solo quiero adicionar unos puntos más a las razones de por qué hay que seguir pues en esta reivindicación cívica y pacífica, como bien lo señala Ligia, pero pues movilización por la defensa de nuestros derechos laborales también. Este es un especial que venimos realizando perdón, desde hace 15 días, a partir de la promulgación del decreto 1174. Recordemos, de pronto para quienes hoy es pues su primer programa o se habían perdido los dos anteriores y vuelven hoy, contarles que estamos en un especial del decreto 1174 que expidió el Ministerio de Trabajo y que desde hace 15 días hemos venido señalando de qué trata y sus consecuencias. Hace 15 días hablamos de los BEPS versus derecho pensional. Hace 8 días hablamos sobre el derecho de los trabajadores a partir del sistema del régimen contributivo de salud versus el régimen subsidiado de salud al cual los pasan. Y hoy vamos a dialogar sobre los riesgos laborales versus el seguro inclusivo. Entonces, de paso, arrancar diciéndoles pues que el tema de los riesgos laborales, del sistema de riesgos laborales podría ser motivo de 2 días enteros de una jornada para hablar de riesgos laborales, y este asunto de los seguros inclusivos, que parece una palabrita o una expresión muy, muy a la ligera, nos podría dar seguramente otra mañana entera para detallarlo. Luego, estos 40 minutos nos toca como hablar lo más importante, un poco de carrera, espero que se entienda lo principal, pero bueno, si hay algunos huecos que es posible, es debido a que este es un tema demasiado extenso. Pero pues vamos a tratar de abordar, repito, lo más relevante. Primero decir que este tema de riesgos laborales versus seguro inclusivo lo hemos abordado a partir del momento en el cual el decreto 1174 nos presenta una bolsa de pisos de protección social. Es decir, nos dice, a partir de febrero del 2021, todas las personas dependientes o independientes o que tengan contratos mixtos, que tengan trabajos parciales que los lleven a ganar menos de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir de febrero del 2021 quedarán metidos en esta bolsa nueva de protección social o de, como lo llaman ellos, de pisos de protección social. Hasta el son de hoy, pues los trabajadores dependientes hacemos parte de un sistema que está en el marco, o hacemos parte de un sistema pues en el cual cotizamos a pensiones, cotizamos a un régimen contributivo de salud y cotizamos a un sistema de riesgos laborales o profesionales con las ARL. Pues desde febrero del 2021, todos los trabajadores dependientes que por su naturaleza, modalidad o demás ganen menos de un salario mínimo, que además esto es una discusión que ya se ahondará en el próximo martes, pero es esta discusión del trabajo por horas y el ingreso mínimo vital, que hoy no vamos a detallar. Bueno, todas estas personas me las meten en una bolsita. Esa es la bolsita que acá les presento y que nos la especifica el artículo 221314 1.2 de este decreto 1174,
y que nos dice que la composición del piso de protección social va a tener 3 ítems o 3 características de la bolsita en la cual me van a vincular y de las cosas a las cuales yo voy a tener derecho o a la cual me van a afiliar. La número 3 precisamente dice, el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los beneficios económicos periódicos BEPS. Y ahí es donde nos dice entonces que para estos trabajadores ya no hablamos de la naturaleza o la característica del sistema de riesgos laborales, sino de un seguro inclusivo. Hoy, ¿cómo funciona? Porque es que hay que decir hoy qué pasa de cierta forma, y yo repito mucho este ejemplo porque es el que más tienen a la mano las personas, o el más conocido, o el más público, y es, ¿qué pasa con los trabajadores dependientes? Es decir, que tienen un contrato de trabajo, que laboran periodos inferiores a un mes porque su naturaleza así lo supone. Entonces, ejemplo, los trabajadores o las trabajadoras domésticas que laboran en casas 1 o 2 veces a la semana y nada más, y conforme a esto, pues reciben unos horarios. Estas personas, a partir del decreto y otras normas, pero el decreto compilatorio pues, de normas laborales, por lo menos, el 1072 del 2015, en el artículo que acá mencionamos, dice que la afiliación al sistema de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar también incluirá a estas personas. Que la afiliación de trabajadores al sistema de pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar será responsabilidad del empleador y se realizará en los términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, pensional, de riesgos y de salud, a través de las administradoras, en este caso, pues de riesgos, de las administradoras de riesgos laborales que existen hoy en Colombia. Es decir, para personas que trabajan por turnos y que se les remunera un salario mínimo semanal, pues lo que les corresponde por los turnos o los días laborados, como este que hablamos de las trabajadoras o los trabajadores domésticos, bueno, hoy ya tienen en este decreto cubierta la posibilidad de afiliarse no solo a pensiones y salud del régimen contributivo, como ya lo hemos hablado, sino también a los riesgos laborales. Luego, yo siempre explico esto para decir un poco, bueno, ¿cuál es el invento del gobierno? Proteger a las personas vulnerables, de esto no es lo que trata. Y si lo que quería un poco era ese tema de la protección a las personas vulnerables, ¿por qué me mete con camisa de fuerza? Es decir, de manera obligatoria, porque recordemos que el decreto 1174 me mete en esa bolsita que yo les explicaba, que incluye esto del seguro inclusivo, de manera obligatoria a los trabajadores dependientes. Y actualmente los trabajadores dependientes todos deben ser vinculados al sistema de riesgos laborales. Luego veamos el retroceso que ahí vamos a tener. Para hablar del seguro inclusivo, entonces tenemos que entender primero de manera rápida qué contiene el sistema de riesgos laborales, o qué es y qué contiene. Y recordemos que ese sistema pues, es un conjunto de entidades públicas y privadas, un conjunto de normas y procedimientos que están destinados a proteger, a prevenir y atender a los trabajadores de los efectos que pueda generarse a causa o con ocasión del trabajo, bien sea con accidentes o con enfermedades, y pues que a partir de esto se desprenden una serie de condiciones que viene a cubrir, pero también preventivamente, como ya lo vamos a ver. Bueno, primero que pena, abro un paréntesis, van a ver que hoy las diapositivas están muy cargadas de texto, porque normalmente ustedes nos piden las diapositivas, y nos pasó que ya, bueno, que mis diapositivas, pues precisamente en el ánimo dinámico no tenían tanto texto, y habían cosas que no sé, obviamente cuando ustedes la van a exponer o a presentar en otros lados no tenía toda la información, entonces por eso hoy preferí cargarles de texto, pero que ustedes se las lleven como un poco más, con más información para sus regiones o sindicatos. Perdón, que tengo un poco molesta la garganta. Hay unas normas que son las que regulan todo este tema de riesgos laborales. Acá solo mencioné las más importantes porque esto hay resoluciones, hay decretos, hay circulares, porque hay que partir diciendo eso. El sistema de riesgos laborales, que hoy es el que nos mantiene afiliados a las ARL, a todos los trabajadores dependientes o independientes, y que en el caso de los dependientes, pues, nos afilia el empleador, pues tiene una gran y amplia regulación.
que con algunas tengamos discusión, que las juntas de calificación no funcionen del todo, bueno, eso es otro debate, pero tiene leyes, normas y decretos por doquier que regulan casi todos los espacios todos los espacios o todas las derivaciones de sucesos por enfermedad o accidente de trabajo. O ahorita con todo eso del teletrabajo, por ejemplo, también pues entonces regula algunas cosas de las que en materia de teletrabajo se debe hacer a partir o para los riesgos del trabajador en casa. Trata de cobijar la mayor cantidad de situaciones que se pueden presentar por ocasión o con ocasión del trabajo para los diferentes trabajadores. Sabemos porque también le dice, si usted está en una oficina pasa esto, si usted limpia unos vidrios de un piso 20 pasa esto. Entonces, lo primero con lo que hay que introducirnos es que es un sistema bastante regulado, bastante reglamentado, y ya después vamos a ver qué es lo que nos encontramos con el seguro inclusivo. Entre otras, parte de la ley 1295 del 94, que es la organización y administración de este Sistema General de Riesgos Profesionales precisamente, de la Ley 776 del 2002, por la cual se dictan normas para la organización de este sistema, la Ley 1562 del 2012 y, por supuesto, pues el Decreto Compilatorio de Normas Laborales, el 1072 del 2015, que en todo su título 4, desde el 22411 hasta el 22447, todos esos artículos los dedica al tema de riesgos laborales. Y este sistema de riesgos o de protección a esos riesgos tiene unos objetivos, rápidamente. Entonces, algunos como que se establezcan las actividades de promoción y prevención para mejorar o proteger las condiciones del trabajador, tanto en su salud individual como en su salud colectiva, en esos lugares de trabajo en donde pueda ocurrir actos que vulneren la salud en cuanto a los componentes físicos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales y de seguridad del trabajador. Acá cuando habla pues que en el lugar de trabajo, valga el paréntesis, y es la discusión que hoy abre el convenio 190 de OIT, que busca que esta reglamentación incluso vaya más allá de lo que hoy definimos alrededor del lugar de trabajo con ocasión del trabajo, pero bueno, materia de otro diálogo, pero para que lo tengamos como en cuenta. Lo segundo, fijar pues esas prestaciones de atención a la salud del trabajador y de prestaciones económicas con ocasión o por la naturaleza del trabajo, por lo que realizan el trabajo. Tercero, reconocer y pagar a los afiliados a este sistema de riesgos laborales las prestaciones económicas que puedan generarse a partir de una incapacidad permanente, de una incapacidad temporal, de un estado de invalidez por accidente o por enfermedad ocasionada por el trabajo. Y lo importante acá es con las cuales se busca establecer el origen de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el control de agentes de riesgos ocupacionales. Y acá es donde entra toda la discusión de la salud ocupacional en el lugar de trabajo, la prevención, la promoción de la salud, los comités creados pues alrededor de todo este tema de la protección a la salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Hay unas características que tiene este sistema de riesgos laborales que parten del artículo 4 del Decreto Ley 1295 del 94. Tiene varias, son como 12, pero quise resaltar 3. La que está en el literal de este artículo, que dice que todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, deben más bien, digamos, esa es la redacción del literal, pero un poco lo que quiere decir es todos los empleadores deben afiliar a sus trabajadores, al entorno de la empresa de los trabajadores, a esos riesgos laborales. Y la afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. Eso es un principio y una característica del sistema que es supremamente clave de definir, porque lo que nos están diciendo es que todo trabajador dependiente, acá no dice que es que si es que trabaja un día o 20 horas al día, solo nos dice que todos los trabajadores dependientes tienen que ser afiliados por parte de su empleador al sistema de riesgos laborales. Y eso es una naturaleza y una característica que además este decreto nos está cambiando también. Luego
para tenerlo en cuenta, por supuesto, en el debate de las demandas de constitucionalidad que haremos. Y en el literal G, pues dice que los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en este decreto y, por supuesto, en las normas subsiguientes en materia de riesgos laborales. Una característica del sistema que también nos cambia este decreto, porque también un poco nos da, partiendo de que nos da otra naturaleza de afiliación, ya no al sistema de riesgos laborales en este orden de ideas, sino un seguro inclusivo de trabajadores dependientes que en el origen de estas características deberían estar afiliados a ese sistema de riesgos laborales, pues también me le cambia la naturaleza de los beneficios, porque este decreto ley y me le da todo lo que contempla este decreto ley y normas subsiguientes. Y este decreto 1174 pues habla de un seguro inclusivo que le va a dar otras cosas al trabajador. Entonces, además decirles que las características del sistema de riesgos laborales, pues un poco también se modifican. Entonces ya no todos los trabajadores dependientes van a estar afiliados al sistema de riesgos laborales como exhorta y regula este decreto legislativo, sino que me le dan otro norte a ciertos trabajadores dependientes. Hay unos, y ahí vamos a hablar entonces un poquito y rápidamente sobre las prestaciones asistenciales que recibe ese trabajador afiliado al sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Y hay varias, vamos a hablar rápidamente de estas, pero pues un poco nos dice que todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho a algunas cosas. ¿A qué cosas? A una asistencia médica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios odontológicos, servicios auxiliares para su diagnóstico y eventual tratamiento, prótesis, una rehabilitación física y profesional y por supuesto gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de estos servicios. Entonces, si me tienen que trasladar de una región, de un departamento a otro para su tratamiento, dice normales porque, bueno, a veces entramos en la discusión de si el tratamiento está en otro país, si la ARL o el Estado lo pueden financiar. Otros debates, en la condición normal de los traslados que requiere el trabajador, atención de todos. Segundo, ¿qué más nos da? Así abuelo de pájaro. Unas prestaciones económicas, como por mi accidente o por mi enfermedad laboral, ¿como cuáles? Como un subsidio por incapacidad temporal. Entonces, la que ustedes de esto de verdad deben saber que muchos abogados, porque a diario lo deben vivir con sus sindicatos, y es un trabajador se me enfermó, un trabajador se accidentó, necesita pues una respectiva incapacidad, y mientras que tiene esa incapacidad para recuperarse, pues no se puede quedar sin un ingreso mínimo, y ahí es donde entran una serie de subsidios, una serie de indemnizaciones cuando esa incapacidad es permanente y ya el trabajador no se puede recuperar, y pues, hombre, si me lo causó el trabajo, pues unas debidas indemnizaciones por esos sucesos, una pensión de invalidez cuando el trabajador definitivamente ya no se logra recuperar por esa condición de enfermedad o accidente que le ocasionó el trabajo, su labor en ese trabajo, y pues que ya al no poderse rehabilitar, se busca una pensión de invalidez precisamente denominada para que tenga un mínimo vital durante el resto de tiempo que le quede de vida y pues además con la existencia de esa condición de salud que ya no se podrá mejorar o rehabilitar. Una pensión de sobrevivientes si el trabajador pues fallece a causa de esa enfermedad o normalmente y más ocasionalmente de ese accidente de trabajo y pues unos auxilios funerarios correspondientes. Cuando hablamos de incapacidad temporal, pues sí, rápidamente unas definiciones mínimas de este tema de los riesgos laborales para entender qué es lo que perdemos. Se entiende por incapacidad temporal aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado de ese sistema de riesgos profesionales le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo. Y normalmente entonces son esas incapacidades que bien sea pues se califican y tienen un porcentaje de pérdida de capacidad o aún no calificados, pues en este momento, mientras que me recupero o mientras me mejoro, no puedo ejecutar el trabajo de manera correcta o debida porque me lo impide esa condición de salud que tengo y me dan un espacio
de tiempo para recuperarme de esa lesión, de ese suceso, sin que mi ingreso para subsistencia disminuya o desmejore. ¿Por qué no disminuiría o no desmejoraría? Porque si es por ocasión o con ocasión de, a partir de las actividades del trabajo, todo afiliado a quien se le define una incapacidad temporal, pues recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización. Perdón el paréntesis, esto es otra discusión que además hemos tenido en cuanto a las enfermedades o accidentes por origen común, origen laboral. En el caso de origen laboral, pues sí se tiene el 100%, en el caso de origen común no. Hay pues una disminución a ese mínimo vital, pero bueno, otra discusión será. Y pues, ante la declaración de su incapacidad permanente parcial, pues ya habrá una eventual calificación para la pensión de invalidez o en caso de muerte, pensión de sobreviviente y demás. El pago pues se efectuará por los periodos que el trabajador reciba regularmente su salario, es decir, no debe modificar la fecha en que recibía su salario a que reciba es el pago de esas respectivas incapacidades, aunque eso en la práctica es otro chicharrón, por supuesto. Y para la enfermedad profesional, pues será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de que de iniciada la incapacidad por el diagnóstico de esa respectiva enfermedad profesional. Ahora hablemos de la incapacidad permanente parcial. Hay unos montos para la calificación de esa incapacidad permanente. Entonces, ya la persona no se logró recuperar de esa enfermedad, no se logró recuperar de ese accidente. Entonces, dice que todo afiliado a este sistema de riesgos profesionales, a quien se le define una incapacidad permanente, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización proporcional pues, al daño sufrido por ese accidente, por esa enfermedad, que ya no le permitirá volver a reincorporarse a sus labores ni en esa ni en ninguna otra empresa porque sufrió un daño en su connotación física, psicológica u otras alrededor, pues, con ocasión del trabajo y que ya no puede volver a reintegrarse a sus labores. Esta pues estará y tiene derecho a que se le indemnice por eso, esos daños que se le ocasionaron. Esto estará a cargo pues, de la entidad administradora de riesgos profesionales por una suma de 2 hasta 24 veces su salario base de liquidación. En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, qué sé yo, bueno, estas degenerativas de columna, a veces de lo de manguito rotador, bueno, si hay algún médico o enfermero o áreas de la salud ahorita nos da más detalle, pero cualquiera de estas enfermedades que con el paso del tiempo así no esté ejecutando su labor, por el solo daño en la funcionalidad se deteriora o por el solo hecho de caminar o volver a mover el brazo si sea para comer se me deteriora, pues en esos casos se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Y en esos casos, pues la administradora reconocerá un valor adicional, pero solo estará obligado a reconocer el mayor valor resultante de lo que le haya faltado pagar de ese monto que ya había remunerado al trabajador. El Gobierno Nacional determinará periódicamente los criterios de ponderación y la tabla de evaluación para estas respectivas indemnizaciones. Por otro lado, en cuanto a la invalidez, el estado de invalidez del trabajador, bueno, ¿cómo se considera? ¿Por qué se consideraría un estado de invalidez a la persona por causa de ese origen profesional? Pues que se hubiese provocado no intencionalmente. ¿Cómo es ese tema? Bueno, todos los trabajadores que ya debidamente calificados, y esto es otra historia de todo el proceso de calificación y revisión por el accidente o la enfermedad de origen laboral, todos aquellos trabajadores calificados que hayan perdido entre el 50% o más de su capacidad laboral, y aquí paréntesis, hay un amplio sesgo por pérdida de capacidad laboral desde un punto de vista psicológico, psicosocial, porque generalmente obtienen puntos muy bajos, como si fuera una afección menos importante que las que sufre físicamente, luego es otra discusión para abrir ahí en materia de riesgos laborales, pues se guiarán por unos manuales únicos de calificación de invalidez que estén vigentes para el momento de esa revisión. Habrá unos comités, eso pasa a las llamadas y conocidísimas juntas de calificación de invalidez, y si finalmente, pues, bajo esa revisión o posterior a esa revisión, perdió
capacidad laboral, su capacidad funcional, en diversos sentidos, a un 50% o más, pues entonces se le declarará un estado de invalidez y a partir de ahí es que el trabajador puede tramitar su respectiva pensión de invalidez. Bueno, ahí habla de los costos, los montos de esa pensión de invalidez súper rápidamente. Entonces, cuando la invalidez es superior al 50%, inferior al 66%, pues tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 100%. Y en consecuencia, como ven en la tablita, pues si es del 66%, tendrá otro monto de otro monto de remuneración. Si es superior al 75%, sí, obviamente. Servicios de atención, porque hablábamos que estos riesgos laborales, ¿me escuchan todavía bien? Es que se me fue la conexión un segundo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Escuchando entrecortado. Ahí ya estoy mejorando un poquito. Sí, está bien, está Listo. bien. Perfecto, gracias compañeras, que me fue la señal un minutico. Este sistema de riesgos también habla de lo preventivo. Y eso fue una discusión precisamente ahorita en el teletrabajo cuando decíamos, oiga, pero es que las ARLs, ¿dónde están en su tarea de verificar si yo estoy, si mi escritorio está al lado de un vidrio de un piso 20 y de pronto hice así y me caí y me accidenté o me maté? No es el mismo riesgo que pues si trabajo en otro tipo de casa, no es el mismo riesgo que yo tenga un computador bien ubicado a que no tenga los implementos de trabajo. Bueno, toda esa prevención y toda esa asistencia a la salud ocupacional que las ARLs también deben brindar todo el tiempo y que fue parte de la discusión ahorita con el trabajo en casa o el teletrabajo. Esto también es una función de ese sistema de riesgos laborales al cual tenemos derecho los trabajadores afiliados. Finalmente, decir que en el parágrafo primero del artículo primero de la Ley 776 del 2002, dice que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o la enfermedad profesional y al momento de requerir la respectiva prestación. Luego es un súper resumen donde nos dicen, si usted está afiliado a este sistema de riesgos laborales y a su respectiva ARL, pues sí señor, usted tiene derecho a todo esto que nos habla el sistema de riesgos laborales. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con las personas que a partir de febrero del 2021 queden en esta bolsa de pisos de protección social en materia de riesgos denominados seguro inclusivo? ¿O qué son los seguros inclusivos? Y yo les digo con total sinceridad que yo hoy no tengo 100% claro qué son los seguros inclusivos. Es tan volátil y gaseoso, además de no contar con toda la regulación detallada, discutible, controversial, sí, pero detallada y casi milimétrica en la mayoría de los asuntos que tiene el sistema de riesgos laborales y que acabamos de ver. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para ver si entre todos entendemos qué es ese sistema de seguro inclusivo. Primero un poco de... El documento 9 ya empieza a hacer referencia a todos los temas de seguros. Y entonces habla de seguros respecto a las áreas y la dificultad del acceso a los servicios de la población y que genera una serie de riesgos, y especialmente de la población de menos recursos para acceder al cubrimiento de unas contingencias. Eso además empezó con la discusión de todo lo del fenómeno de la Niña, los accidentes climáticos especialmente, y de allí es que se abre toda esta discusión de seguros a las personas por unos riesgos específicos que puedan contraer y que no, a raíz de sus escasos recursos o de su vulnerabilidad, pues no tienen cómo ser protegidos. Por eso hablamos de desastres naturales, choques económicos, como ahí ya no se refiere a temas climáticos, sino a temas económicos super ocasionales, como que nos embargaron todo y la familia quedó pues en la calle sin un peso de nada, bueno, como todas estas eventualidades. Luego en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, se habló de nuevo de este tema, en general de los pisos de protección social, pero también de este tema de los seguros, para impulsar a la población que no pudiese acceder a sistemas financieros tradicionales y conocidos, y empieza a hablar de microseguros, pagos y transferencias,
seguros y leasing. O sea, allí es que empezamos a hablar de toda esta terminología. Finalmente, en el decreto 1833 del 2016, seguramente esto tiene otros COMPES que relacionan el tema, pero estos son como los más relevantes por ahora. En el decreto 1833 del 2016, en los artículos que acá ustedes pueden ver, 22, 13, 14, 1, 4, hace la definición y dice, para los efectos del presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, y dice que como seguro inclusivo es, porque este decreto es el que habla de todo lo de beneficios económicos periódicos, todo eso que ahorita estamos hablando de BEPS también se regula especialmente a partir de este decreto si lo quieren revisar. Y en el literal 3 de este artículo dice que el seguro inclusivo es lo siguiente. Eso les digo que a mí sigue sin, o sea, uno lee esto, lee documentos y uno sigue sin entender este tema. Es aquel cuya finalidad es proteger a los vinculados del piso de protección social, por eso está en el marco de este decreto, porque es toda la discusión de pisos de protección social. Además, ahí nos dice, si su objetivo es proteger a las personas de los pisos de protección social, de entrada nos está un poco dejando la claridad, o pues bueno, que con el Estado abramos la discusión y clarifiquemos de que no son los mismos sistemas de riesgos laborales, porque nos está diciendo cobijamos a otra población y con otra cosa denominada en este caso seguros inclusivos, conforme a los eventos y montos y coberturas que se definan de la forma establecida en el artículo 22.13.4.4 del presente decreto. Antes de pasar a ese artículo, abajito de esa definición de ese artículo dice, en todo caso el seguro inclusivo tendrá unas coberturas superiores a las contempladas por los microseguros que trata el capítulo 4, título 3, es decir, ahí ya nos empieza a decir que es muy parecido a los microseguros, pero con unas coberturas un poco más altas. 13.4.1, no, dice que es el 4.4, ay, perdón. Pero yo quiero primero leerles pues, de ese mismo artículo el 4.1 antes de leer el 4.4 para que tenga como una línea de definición. Ahí en ese 4.1 habla de los incentivos periódicos. ¿Se acuerdan de esto que hablamos hace 15 días? Que los beneficios económicos periódicos, de eso mismo estamos hablando. Y nos dice que los incentivos, esos incentivos, pues es un subsidio periódico. Y acá es de donde yo les venía diciendo cuando hablamos de los BEPS todo el tiempo, eso es un subsidio, no una pensión. Es un subsidio periódico que consiste en un aporte económico otorgado por el Estado que se calcula anualmente de manera individual para cada beneficiario sobre los aportes que haya realizado el respectivo año y por lo tanto se constituye un apoyo al esfuerzo al ahorro. Apoyo al esfuerzo al ahorro muy diferente a pensión, subsistencia para la vejez y demás, cuya finalidad última es desarrollar el principio de solidaridad con la población de menor ingreso. Bueno, ahí hablan del principio de solidaridad, puede ser discutible, pero reiteran con la gente de menores ingresos. Luego hablamos de este 4.4, donde nos dice cuál es ese. Arriba nos decían que esa es la definición o lo que contiene el seguro inclusivo, ¿no? Y entonces llegamos a este 2.2.13.44 y dice incentivo puntual. O sea, entonces el seguro inclusivo es un incentivo puntual. Ok, ¿qué dice? Es un subsidio, el ve y juega, es un subsidio. Y ya que hablamos de todo el sistema de riesgos laborales, creo que en el sistema de riesgos laborales casi nunca nos hablaba de un tema de subsidios. Bueno, cuya finalidad es promover la fidelidad en el ahorro, consiste en acceder a microseguros ofertados por compañías aseguradoras legalmente constituidas en las condiciones que el gobierno reglamente. La definición de las coberturas y valores aseguradoras de los microseguros deberán ser aprobados por la Junta Directiva de Colpensiones. Luego, si usted quiere entender algo más de los seguros inclusivos y del detalle de lo que tiene derecho, pues tocará pedirles esas actas a la Junta de Colpensiones porque no son leyes o decretos que fácilmente podamos buscar y entender a qué tengo derecho. O sea, de ahí ya partimos por decir que es un sistema mínimamente regulado, mínimamente reglamentado, además con muy poca transparencia en términos de lo que yo puedo acceder a verificar a qué tengo derecho. Y como ahí nos dice que se relaciona con los microseguros, es decir, ahí mismo nos están diciendo que eso tiene que ver con un tema de los microseguros. Sobre los microseguros sí hay una teoría más o una información un poco más desarrollada y por eso vamos a comentar rápidamente, con esto terminamos, qué son los microseguros. Esos microseguros han sido inventados para la población, dirigidos pues a una población de personas con menores ingresos,
para que sean protegidas de cierta forma contra unos peligros específicos. Pensada originalmente para quienes tienen una mayor probabilidad de verse afectados por situaciones tales como unas enfermedades, unos accidentes, unos desastres naturales específicos, que la población con mayores niveles de ingreso por su vulnerabilidad. Entonces, el señor de ingresos mínimos que vivía en el cerro arriba de la punta de una montaña, en una chocita, y como esa montaña se podía caer pues, por la inestabilidad del suelo, entonces protejamos a esa gente que tiene una serie de riesgos más altos o más definidos o más específicos que la población con menos vulnerabilidad. Así es un poco que se pensó, o sea, ha venido pensando este tema de los microseguros. Y en consecuencia el acceso limitado a servicios financieros, porque no tenían dinero para pagar esos determinados seguros, pues los obligaba a recurrir a mecanismos informales de financiamiento que se caracterizaban por tener altos costos o simplemente no estar asegurados y punto. Ahí es entonces que entra toda la discusión de este COMPES 3616 del 2009 que estábamos hablando y demás. ¿Cómo identifica el prefijo micro? Es decir, acá habla de microseguros. Y como bien lo dice la palabra micro, las transacciones implicadas, es decir, esos subsidios, esos seguros que implican estos microseguros, normalmente son operaciones de tamaño reducido. No cubren normalmente toda la amplitud en cantidad y calidad también, digámoslo, que podrían cubrir otros seguros. Son pequeñas asistencias. Y si bien busca transferir unos riesgos a unas a unas aseguradoras de la persona que está asegurada, porque sí, le transfiere ese riesgo a una entidad, a una aseguradora, estas entidades en el mercado pues, de los riesgos, pues al final lo que está pasando es que, lo que suele pasar es la obtención de una prima del tomador de la póliza. ¿Por qué hablamos de póliza? Porque toda esta discusión de los microseguros y los seguros hablan de subsidios, de pólizas, y para ponerlo en ejemplos más concretos, aunque no en el marco del seguro inclusivo, pero que sí comparativamente lo podemos hacer, es como si yo tomo una póliza para mi carro, una póliza para mi casa, una póliza sobre mi cuenta bancaria, y todas estas un poco lo que protegen es eso. Entonces, una póliza sobre el carro, que si me llego a accidentar y se destroza o me lo roban, pues me lo paguen o me paguen una parte. Que en el caso de la cuenta bancaria ofrecen normalmente pólizas aseguradoras de que si yo me muero o me enfermo le dan un determinado auxilio a la persona beneficiaria que he dejado esa póliza o de ese seguro que he obtenido. Pero en casi todos estos casos la característica comparativa que los unifica es que son un monto fijo, son unos montos mínimos. Uno realmente siempre dice, pues, no, pues para lo que me asegura, pero me va a dar 20 milloncitos porque le va a dar 20 milloncitos a mi esposo o a mi mamá porque me maté, pero bueno, es mejor que nada. Entonces son montos mínimos, no son montos realmente que aseguren toda la condición de riesgo realmente y que casi nunca tienen todas estas calidades que hablamos de acciones preventivas, indemnizatorias, de pensiones, no incluyen ni recogen ni conciben todas estas características y todos estos derechos que hemos hablado en el sistema de riesgos laborales, porque es otra cosa muy distinta. Y entonces de lo que hoy existe, de lo que hoy se concibe ese seguro inclusivo, es que, esto lo digamos en una charla Audio. pasada, pero acá un poco más de para que ustedes se me demoren mucho tiempo acá, y es que dice lo siguiente. Entonces, ven porque la señal se me fue. Creo que ya volví, sí. En el caso de una muerte por origen laboral, pues lo que se genera es una pensión al sobreviviente, a la persona que por ley tiene derecho a recibir la pensión que yo iba a recibir si estoy afiliado al sistema de riesgos laborales. Lo que se piensa este seguro inclusivo es que cogemos o verificamos cuál es el monto que va ahorrado por BEPS la persona, y recordemos una pasada conferencia, actualmente la persona no podrá cotizar más de 1.260.000 pesos al año, es decir, si yo llevo, que en el mejor de los casos, 10 años afiliado, 20 años, seamos generosos, 20 años afiliados,
digamos que 23 millones llevo ahorrado, pues me dice que lo que le otorgarán a la persona es hasta 15 veces el monto ahorrado por BEPS, pero no es una pensión. ¿Sí? Entonces 23 millones, multiplíquelo 15 veces, si es que usted ahorró todo ese dinero, o sea, estoy siendo supremamente generosa, listo, le alcanzó para unos 200 millones de pesos para poner un negocito. No es una pensión, no es vitalicia, no le equivale a lo que usted venía devengando y que aunque sea un mínimo, un salario mínimo, por el resto de vida de esa persona que le sobrevivió. No es así. Y pues, si nos vamos por lo más bajo, y es que hace 8 días hablamos que las personas realmente pues terminan obteniendo una renta vitalicia de 100.000 o 200.000 pesos o 40.000 pesos, pues calculen realmente cuál puede ser ese estimativo de un monto en caso de muerte por origen laboral, por ese seguro inclusivo. En el amparo de la hospitalización, ¿se acuerdan que yo les dije los derechos que tenía la persona si se accidentaba, ¿no? Que dijimos que traslado, que rehabilitación, que prótesis. Recuerden, esto es un seguro, es una póliza. Y si no está taxativo que va a cubrir esos riesgos, que actualmente creo que no se tiene taxativo, pues no se nos va a cubrir. Cobertura de una incapacidad temporal, pues que se puede llegar a recuperar, pero mientras tanto, mientras que me recupero 6 meses, 2 años, y ahí se abre otra vez la discusión de la estabilidad laboral reforzada, pues tengo derecho al 100% de mi salario. Eso es un riesgo definitivamente no cubierto con el seguro inclusivo, porque yo lo que hago es darle un monto, un valorcito, por eso que a usted le ocurra. Pero eso de que yo lo asista por el tiempo indefinido que usted está en incapacidad, accidentado, recuperándose, pues no, eso no es lo mío, porque yo no soy una pensión, ni soy todo ese sistema de riesgos laborales. Una cobertura por incapacidad permanente, pues la pensión de invalidez. Ya no me pude recuperar, gracias señor pensión de invalidez. Acá lo que ocurre es que le dan lo que tengan definido por amparo de muerte, que son unos valores específicos modificados año a año, cogen y el 50% de eso se lo dan como una especie de, repito, póliza de seguro por ese accidente que usted sufrió y que ya no pudo volver a trabajar, pero no es una pensión vitalicia porque esto no son pensiones. Incapacidad permanente, una cobertura, al amparo por muerte. En el caso del amparo por muerte, y esos amparos por muerte, los amparos básicos son por un accidente y hay unos amparos adicionales que puede ser por desmembramiento, porque fue un homicidio. Amparos, hagan de cuenta ustedes, también como una situación indemnizatoria. Y en el caso de esos amparos, como unos dineros adicionales en el sistema de riesgos laborales, esta sí es una especie de póliza por el valor asegurado, generalmente el promedio de los últimos salarios devengados. Con cada ARL pues hay unos acuerdos que se hacen al momento de establecer pues las pólizas aseguradoras, pero en el riesgo inclusivo solo te dicen 1.2 del salario mínimo y ya. Paré de contar nada más por amparo por muerte, así sea que lo hayan masacrado, que haya sido desmembrado, como haya sido, ese es el valor y punto. No le calculamos pues sus valores reales de ingresos. ¿Por qué? Porque está pensado es para gente con todo esto, una población de tan escasos recursos, tan vulnerable, que no tiene nada y le vamos a dar algunas cositas adicionales. Unos subsidios o unos dineros, unos montos por esas eventualidades que le puedan ocurrir en razón de dónde vive, en razón de su condición de vulnerabilidad, pero no es un sistema que realmente sea pensado para un trabajador con toda su connotación preventiva, de promoción, de accidentalidad y demás, de pensiones, de indemnizaciones, de incapacidades, pagas al 100%, porque no es un sistema de riesgos laborales. Y lo que este decreto nos está diciendo es que a estos trabajadores que deben menos de un salario mínimo, además que la discusión realmente debería ser que ningún trabajador debería ganar menos de un salario mínimo, deberíamos tender a mejorar esas condiciones laborales, no a que normalicemos que se gane menos de un salario mínimo y que aparte de normalizarlo, le quitamos los mínimos de derechos hoy ya existentes, entre estos, estar en ese sistema de riesgos laborales que ya dijimos todo lo que tiene, y pasarlo a algo menos, que son estos seguros inclusivos. Y que, como les venía diciendo, con estas explicaciones que les di, teníamos con Miriam que miramos eso, un documento, como 3 documentos que habla de los microseguros, de los seguros, de los leasing, y uno dice, bueno,
pues esto y nada es lo mismo porque no es un decreto, no es una ley, hay teoría al respecto, pero es un poco lo que diga la Junta de Colpensiones y ahí se va regulando como los derechos que me dan y ahí vemos que nos dan. Estos son finalmente, para cerrar unas imágenes, los trabajadores de la caña, del café, del carbón, porque también nos hacen pues un llamado a la reflexión de todos los trabajadores tenemos derecho a que se nos protejan los riesgos, pero ¿qué va a pasar con los trabajadores de más alto riesgo? Incluso las trabajadoras domésticas tienen altísimos riesgos en esa labor, 98% mujeres, 2% hombres, tienen altísimos riesgos en esa labor y un poco, bueno, ellas son de las afectadas con este tema de pasar a un menor, a un seguro inclusive, unos riesgos laborales. ¿Qué va a pasar con todos ellos cuando hay unos riesgos mayores que debería proteger ese sistema de riesgos laborales y que hoy lo que va a tener es como una especie de póliza? Digamos que esta revisión nos deja un poco más preguntas y dudas que afirmaciones, pero por supuesto también nos deja una amplia preocupación respecto a la protección de las enfermedades y los accidentes de los trabajadores colombianos. Y por ahora pues dejo hasta ahí, repito, el tema es bastante largo, pero espero haber podido desmenuzar un poco la situación. Muchas gracias. Muy bien, Stephanie, felicitaciones por esta excelente presentación. Yo creo que aquí nos queda todavía mucho, pero mucho más claro todo este tema de los BEPS, y creo que en derechos pues es indudable que no podemos declinar. Entonces, bueno, si hay preguntas o si hay algo que quieran aclarar, yo lo sigo dejando con Stephanie para que ella guíe la palabra y para que tenga en cuenta pues esta parte. Excelente exposición, Stephanie, y le dejo entonces para que usted, si la gente tiene, si los compañeros tienen inquietudes, pues usted se las pueda resolver. Gracias, Ligia. Sí, si hay preguntas, comentarios, adiciones, bienvenidos sean. Nada. Quedaron igual de... Yo levanté yo. Stephanie, buenas tardes. en este momento. Una Buenas pregunta. tardes. Eso quiere decir dos cosas. O que Sí, fue muy creo bien. que, perdón, creo que iba a hablar la o muy compañera mal. Janet, después el compañero Adrián y después el compañero, otro compañero que había abierto el micrófono, José Miguel. Sí, entonces, Janet, Adriano y José Miguel. Adelante, Janet. Buenas tardes. Es que yo no sé si me perdí. El análisis que tú haces cuando haces el paralelo entre riesgos laborales y seguro inclusivo, esos ítems del seguro inclusivo, ¿tú lo sacas de una norma en concreto? ¿Eso está en el 1174 o en otra norma? ¿O es producto de tu análisis, de tu estudio de la normativa y de lo que es el seguro inclusivo? Porque no anoté acá, no sé si de pronto lo dijiste. Muchas gracias. Dale, sí, en la diapositiva precisamente arrancaba diciéndoles que el tema del seguro inclusivo además es una falta de reglamentación total. En el decreto, ahí en la diapositiva, ya te digo, en la diapositiva 15, les explicaba que el decreto 1833 de 2016 es en el que su articulado dice qué es por eso está compuesto los pisos de protección social, entre esos el seguro inclusivo. ¿Y qué es el seguro inclusivo? Nos da la definición. Este decreto, el 1833 del 2016. Claro, parte de unos temas de COMPES, 3616 del 2019, el Plan Nacional de Desarrollo, pero esa pregunta que hace Janet es muy importante, porque entonces un poco uno dice, bueno, sí, ¿dónde está eso de los seguros inclusivos? ¿En qué ley? ¿En qué decreto? Compañeros, lo que dice ese decreto es lo más reglamentado que hay. Todo lo demás es lo que sale a partir de las juntas, de las actas de las juntas de Colpensiones o de COMPES que nos puedan un poco definir qué es lo que contiene. Lo que ustedes ven en las definiciones posteriores del cuadro es lo que hasta ahora
Colpensiones ha definido de lo que tendría derecho, de lo que se tendría derecho con ese seguro inclusivo, pero no hay un decreto precisamente circular, decreto, ley que establezca que tengo derecho a 15 salarios, no. Lo que Colpensiones va variando y va modificando, porque la única antesala que hay es ese decreto 1833, que solamente da una definición además gaseosa y genérica, y no hay nada más al respecto. Y lo que les hablábamos de microseguros es un comparativo un poco, porque el mismo decreto 1833 que les mencioné, ahí ya empieza a hablar de microseguros, y empieza a definir de manera muy cercana como seguros relacionados con microseguros, y entonces lo que quisimos abordar es explicarles cuáles son esas definiciones de microseguros, porque el mismo COMPES y el mismo decreto nos dicen cómo esos seguros inclusivos están asociados o relacionados con los microseguros, para que magnifiquemos realmente qué es lo que se va a tener con ese seguro inclusivo y lo que no se va a tener. Concluyo diciendo a la pregunta de Janet que precisamente esa falta de regulación que uno dice, pero pues esto ¿dónde está? Es la gran preocupación que tenemos. Quedamos un poco a la palestra de lo que vaya diciendo Colpensiones respecto a los derechos de los seguros inclusivos. Adelante, compañera Adriana. Stephanie, quiero agregar algo para lo de la compañera. Dale, sí, en relación a los seguros inclusivos, pues como lo dice Stephanie, esto viene en el plan 2010-2014, donde se ha empezado a hacer allí un análisis que se habla de la protección de toda la población que tiene una debilidad, entre eso están los niños, está el tema agrario, y por eso empiezan a hacer toda esta reglamentación, pero en el año 2007, bajo unas normativas y circulares de la Superintendencia Financiera, dan un trato especial a esta normatividad que va saliendo y que ha definido todos esos productos de seguros orientados a ofrecer una protección a los mercados que están desatendidos, incluyendo a los pobres, ¿no? Es más, esta viene de los años 70, aterriza acá. Hay unos estudios bien interesantes, por eso en el Plan Nacional de Desarrollo lo incluyen y todos sabemos que ese plan se llamó el Plan de la Prosperidad para Todos, que decía más empleo, menos pobreza y más seguridad. Nada más, gracias, Estefan. Gracias, miren, no, entonces en ese sentido de esto, pues hay historia de cómo se habla de los seguros, no específicamente seguro inclusivo, hay COMPES un poco tratando de definir este seguro inclusivo hasta este decreto que les digo 1833, pero que haya un decreto que nos diga, y entonces tiene derecho a 1, 2, 3, 4, 5, no, lo que vaya diciendo la Junta de Colpensiones. Y lo que les extrajimos el día de hoy en materia de microseguros es las definiciones teóricas y de COMPES y de esta historia desde el 70 que dice Miriam, de qué son esos microseguros y a qué hueco es que nos están metiendo con relación a los seguros inclusivos. Adelante, compañero Adriano. Gracias. Okay. Compañero Adriano. Reitero mis saludos a todos y todas. Bueno, desearle que se encuentren en buen estado de salud. Permítanme decirle dos cositas acá en Ocaña. Este fin de semana fallecieron dos docentes, precisamente uno por el COVID y otro compañero jubilado. Además tenemos un directivo sindical de la salud en condiciones difíciles en Bucaramanga también por el COVID y un médico de la Liga contra el Cáncer. Permítanme decir esta cuñita también, que acá este fin de semana, como en Cúcuta y en Pamplona, entregamos unos mercados que se consiguieron con un sindicato de Dinamarca, con una gestión que hizo la CUR Regional Norte de Santander, pero con el direccionamiento de la CUR Nacional. También ahí, con este sindicato de Dinamarca, se logró unos kits de bioseguridad que llegaron hoy a la ciudad de Cúcuta y se le entregará a los empleados del sector salud que están en primera línea. Es decir, es como para relevar todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte de la CUR fuera de este trabajo académico en lo jurídico. Pero lo que yo quería decir
Stephanie, es que como nos demoramos en preguntar, entonces quería decirte unas cosas, que bien nos quedó muy bien claro a todos, o bien nos confundiste a todos. En mi caso, quedó muy claro todo, muy buena la charla, te felicito, muchísimas gracias. Un gusto, compañero, pero es natural que esto genere mucho enredo. De hecho, yo les diría que donde querramos profundizar, no creo que tanto en el de riesgos, aunque bueno, si también se necesita, pero yo creo que esto es un tema que a diario ustedes los sindicatos manejan, sino en el tema del seguro inclusivo, nos tomaría unas 2 o 3 horas tal vez hablar a profundidad, pero adicional hay unos documentos, pues aparte de las diapositivas que ahí dice el COMPES y el decreto que pueden leer y profundizar, hay un par de documentos también que les podríamos mandar sobre la teoría de los microseguros, porque de verdad el tema es, es galletudo y es muy, 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 muy largo, pero un poco lo que en resumen quisimos decirles fue, a esto se tiene derecho con el Sistema General de Riesgos Laborales, y en el seguro inclusivo, quién sabe, no sabemos. No estamos seguros porque no hay una ley que lo diga, ni un decreto que lo diga, lo que en resumen pues tratamos un poco de decir correcto, compañero Adriano. Tiene muchas Adelante. reglamentaciones también. Tiene muchas Sí, reglamentaciones. el riesgos laborales, sí, el seguro inclusivo al contrario, no tiene casi nada. Uno no sabe ni qué es lo que nos va a dar realmente. Adelante, compañero. Todo lo que ha sacado el gobierno en cuestión de salud y resolución es una cantidad. Buenas Sí, tardes, José Miguel, queridos adelante, compañeros. compañero José Buenas Miguel. tardes. Les saludamos de acá desde el departamento de Córdoba. Pues estamos bastante tristes por la última situación que pasó ayer, en horas de la tarde, más o menos a las 6 de la tarde. Se presentó un feminicidio, una señora, una dama de 27 años y una niña de aproximadamente 12 años. Esto tiene consternado el departamento de Córdoba y en especial acá el municipio de Montelíbano, municipio en el cual radico. Verdad es que es lamentable esta situación de violencia y más tratándose pues de estos seres tan hermosos y tan llenos de ternura como son las damas. Y hoy por hoy pues esta niña de 12 años aproximadamente, pues que la verdad es que estamos bastante tristes. Sigue la ola de violencia en el país, no sabemos cuáles son los móviles, cuál es el dilema que hay detrás de esta situación pues inesperada y que cada día pues nos enluta a miles y millones de hogares en el país. Bueno, la verdad es que este decreto 1174 pues ha arrasado pues con todos los derechos de los trabajadores colombianos. Nos deja claro de que pues nadie se va a pensionar. Pienso que puede ser una de las conclusiones que vamos digamos, teniendo bien clara. Viola, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo, se viola la Constitución Política y más en estos momentos. Ustedes que manejan la parte o la letra menuda, pues saben que hay una norma que en estos casos de pandemia, pues no se pueden desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y pues concluyo haciéndole una pregunta a usted acá, doctora, no sé cómo va digamos, ese proceso de demanda de este decreto, pues que elimina todos los derechos del pueblo trabajador en Colombia, y pues ya usted lo decía, pues no es lo mismo tener una pensión que recibir un bono, y eso pues la situación es lamentable. Y una sugerencia es que, bueno, aprovechando, digamos, las facultades que tiene nuestra organización CUT Nacional, si es viable que se haga como un folleto donde hagamos una comparación de qué trae este decreto 1174 en materia, digamos, de esos PIBs y lo que teníamos pues con la anterior normatividad. Entonces sería pues la sugerencia, un plegable que nos permita hacer esa comparación o ese paralelo entre lo que teníamos y lo que se pretende o ya se tiene definido con esta norma. Gracias, doctora. Bendiciones a todos. Compañero, correcto. Dos cosas ahí para comentar. La primera, el viernes pasado, las centrales sindicales y las centrales de pensionados radicamos la demanda contra el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que le abre las puertas a todo esto, a este decreto, porque es la que reglamenta a partir del Plan Nacional de Desarrollo esto de los pisos de protección social. Entonces se instauró la demanda por inconstitucionalidad por dos elementos en concreto, y se está trabajando en la del decreto. Yo creo que la próxima semana tenemos una reunión con quienes está trabajando esta demanda. Esperamos ya la próxima semana ver cómo está los avances, pues para
una próxima y esperamos ya ojalá la otra semana de erradicación de esta demanda contra el decreto, igual pues a partir de su inconstitucionalidad por todos estos elementos que hemos señalado. Luego no ha sido tan fácil por los componentes de pronto también reglamentarios que tienen con este Plan Nacional de Desarrollo. Pero con lo de la propuesta de los plegables que el compañero José Miguel, es una excelente idea. De hecho, ya nos propusieron comunicativamente ayudarnos a hacer unas infografías muy corticas que de pronto no echen todo este carreto profundo jurídico, pero sí digan, con seguro inclusivo no hay pensión de invalidez, con riesgos laborales hay pensión de invalidez, como cosas así. Yo voy a preguntar esta tarde a ver pues cómo van con ese trabajo de las infografías en concreto, que eran con las que esperábamos clarificar un poco más estos temas de BEPS, sistemas de salud y riesgos laborales, a ver si ya en un par de días o el lunes a más tardar las tenemos y las enviamos al grupo de jurídicos a través de nuestra directora del departamento y demás, para que las puedan tener y así pues ser un poco más visuales en lo que le explicamos a la gente. Stephanie, quiero complementar algo, lo que tú dices de la demanda. Este es un tema que amerita una gran importancia porque este decreto está regulando temas relacionados con el núcleo de los derechos fundamentales como es la seguridad social y el derecho al trabajo, que son reserva de una ley estatutaria conforme al artículo 152 de nuestra Constitución. Es decir, que no se pueden abordar por medio de un decreto estatutario como el decreto 1174, como son los que ha expedido el gobierno, y entonces aquí se ha rebasado la competencia que tiene este gobierno y también olvidando el precedente jurisprudencial que hay al respecto, ¿no? Entonces el gobierno ha actuado sin competencia y sin cumplimiento de las formas legales y los límites constitucionales y ha usurpado las funciones que tiene el legislador al expedir este decreto, lo cual pues tendrá que ser examinado, como dice nuestra compañera Stephanie, ante el Consejo de Estado, que es la vía del medio de control de nulidad de este decreto. Gracias, Stephanie. Gracias, Miriam. Igual recuerden que esto lo están pasando en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces ahí la discusión que reviste es lo elemental y también muy importante es que prospere la demanda que radicamos contra el artículo del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Algo más, compañeros? Preguntas, comentarios, aportes sobre el tema, o si no hay más. Emilio Quindío, una preguntita, Emilio compañero Quindío. Luis Emilio, claro que sí. Sí, señor, compañero. Sí, gracias. La preguntita es, yo pertenezco a la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales por parte de la CUT Quindío ante el Ministerio. Y allí prácticamente lo que usted ha planteado con respecto a esta norma de los riesgos laborales con una fecha al 2021, se ha ido que todas las instituciones, todos los entes, todo lo que usted explicó deben de tener ese marco que regule, presente y beneficie al trabajador en ese campo. La pregunta es que el magisterio colombiano, que no tiene ARL, tiene un decreto que se logró en las calles, pero que todavía no tiene los avances, tiene un marco de cosas, pero no es representativo para buscar los beneficios de la enfermedad profesional del magisterio. ¿Qué se ha mirado allí ese punto particular de vista, siendo un sector público, pero que lo atiende allí prácticamente un sector privado? Que regáleme ahí una mirada. No, pero yo le mentiría porque no hemos mirado ni abordado el tema de los riesgos laborales de los docentes, es decir, con el decreto con el decreto de manera específica, y esto creo que no sé en dónde fue, en Montería, creo que lo hablamos que en un seminario, no me acuerdo bien dónde fue, y decíamos, bueno, si hay un docente que por su labor, especialmente en colegios privados, por hora cátedra recibe o devenga un ingreso inferior al salario mínimo, pues de entrada va a quedar en esta bolsa de pisos de protección social. Pero para todo lo que cobija el magisterio desde su excepcionalidad, de su sistema especial que tienen para todo en materia de salud, de pensiones, de riesgos, no es atinente ni referente a ustedes este decreto. Es para todos los trabajadores, independientemente de su profesión, su naturaleza,
sector público, privado, aunque naturalmente pues un poco más abocado al sector, o mucho más abocado al sector privado, de aquellos que deben menos de un salario mínimo en razón de su trabajo, pero no en general para los docentes. Ya sí, lo que de pronto el compañero quiere es que detallemos algo con respecto al tema de riesgos laborales de los docentes, tocaría revisarlo, no es un tema que en este momento tenga detalle, pero con relación al decreto no los infieren y los toca de manera directa, repito, salvo que un docente hora cátedra gane menos de un salario mínimo mensual. Correcto, gracias. Una pregunta. Mire, una pregunta. Sí, creo que Orlando y después la compañera que está como 57313. Orlando, Bueno, compañero. dos cosas rápido. Primero, lamentar e informar y rechazar públicamente el asesinato de dos líderes sociales filiales del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del META. Ellos el día 12 de este mes fueron asesinados en el corregimiento de Medellín del Ariari. Esto ha causado mucha conmoción y son dos líderes sociales más que se unen al listado interminable ante la apatía del gobierno nacional por solucionar este problema de atentar contra la vida de las personas, en este caso de los líderes campesinos. Y lo segundo, en lo que tiene que ver con el seguro inclusivo, lo que le deja a uno entrever, no sé si estaré equivocado, fue lo que entendí, es que eso va a ser otro botín a repartir en el sector privado cuando ya se monten las tablas de montos desde hasta para el cubrimiento de esos microseguros. Y digo, es un botín que se van a repartir igual que se repartió en la salud, con toda esa dinamización que se dio y creación de esas EPS que en el futuro pues dieron al traste con la salud en nuestro país. Lo que deja ver el gobierno nacional a través de esos proyectos es que vamos a encontrar prácticamente que donde venden chance, ¿cierto? Donde juegan la lotería en esas esquinas, pues van a comenzar a vender esos seguros, esos microseguros, ¿sí? Única y exclusivamente para brindarle la oportunidad a la gente del campo que pues poco pueden aportar para tener un seguro netamente que los vaya a cubrir, digamos como se está cubriendo en la actualidad, ¿no? Es decir, el gobierno como que trata de decir, bueno, le estamos dando seguridad al campo, le estamos dando seguridad al campesinado y aparte de eso a las gentes más vulnerables, creando estos seguros para que les quede cómodo y lo puedan pagar de a 2.000 o 3.000 pesos. Y eso se va a fijar en que la gente, pues, cuándo va a poder adquirir un seguro que en realidad vaya a beneficiarlo en caso que se le presente un accidente o un fallecimiento de algún familiar. Eso es lo que yo logro entender en cuanto al seguro inclusivo. La verdad que eso es como una burla y además usted tiene razón en lo que dice. Esto es gaseoso porque el gobierno no saca esas tablas. Y la gente, o al menos los trabajadores en los sindicatos, si uno tuviera un ejemplo para decirle, bueno, la tabla es esta, usted va a tener derecho a tanto. Pero como eso está es en un proyecto que seguramente va a ser ley, porque eso, póngalo por seguro que eso va a pasar, el gobierno ya cuando esté pues prácticamente decretado como ley, pues simplemente va a comenzar a trabajar esas tablas y ya esas demandas pues poco pueden surtir efecto. Entonces, pues no sé si esa es la interpretación que yo le doy o estoy errado. Gracias, doctora. Sí, compañero, no, usted además presenta una distinta a lo jurídico. Es decir, bueno, acá en lo jurídico varias compañeras abogadas que estamos presentes, no solo Miriam y Ali, sino Linda, otras Patricia también está aquí conectada, no sé si Janet también creo que eres abogada. Bueno, hay diferentes compañeras abogadas acá, la mayoría mujeres, no conozco a ninguna mujer de los que están acá si son abogados. Podríamos decir que desde el punto de vista jurídico, pues hay unas connotaciones y unas características de este seguro inclusivo, pero desde el punto de vista financiero, y bueno, si hay algún economista, pero sería motivo de otra charla muy interesante, hay una bolsa de mercado hoy no recogido, digámoslo así.
como bien el compañero lo dice, normalmente pues una población pobre o vulnerable, no asegurada, que un poco lo que dicen es, venga, yo la aseguro. Por eso este decreto además me da la posibilidad de que sea dependiente o independiente el que se afilia, solo que me dice que el que sea dependiente pues obligatoriamente lo afilia, y coge y me los traslada a una bolsa de unos agentes de mercados que va a generar esa póliza o ese seguro inclusivo, y entonces ahí se crea otro nicho de mercado para esos riesgos laborales, seguramente aumentando la cantidad de población que antes no estaba afiliada, que ahora me la va a afiliar. Y bueno, entonces un poco con lo de las tablas que dice el compañero, que no precisamente no están claras, los montos, las tablas y todo lo demás, ¿cómo es esa ganancia ahí? Bueno, yo repito, solamente sobre la base de la especulación que nos permiten los textos que hemos revisado sobre este tema de los seguros inclusivos y sobre los microseguros, pero sería un tema muy interesante para dialogar con algún economista de la causa trabajadora para que nos ayude a elucidar mucho más este campo de los mercados que se abrirían con los seguros inclusivos y bueno, quién es el que gana y cómo gana ahí en esa rentabilidad que generaría, ¿de acuerdo? Sería un tema para revisar. Compañera, creo que estás como 57313, pero no sé, no sé quién será. Sí, habla con Mercedes Forero. Hola, compañera Mercedes, ¿cómo estás? Adelante. Su merced, yo le iba a hacer una pregunta es sobre cómo acceder una persona a un seguro de invalidez que estaba trabajando y al quedar inválida ella se retiró y ella es de Colpensiones. ¿Cómo hacer nosotros para que ella comience a hacer los papeles Compañera para Mercedes, este porfis, seguro? déjanos aquí en el chat interno. No sé si ahí tú sabes darle la opción del chat interno para que nos regales tu teléfono y ya te contactamos con mi compañera Alice para la atención con Alice. Bueno, y ahora, Entonces Jairito, déjanos venga. tu... Sí, listo. De una ya te apoyamos. Con gusto, Jairito, hágame compañera, un claro que favor. sí. Venga, Sí, ¿cómo hago mándanos ahí tu para teléfono. acceder al chat interno y poner mis Si no datos? hay Colocar más mis al datos. respecto, muy chévere hablar del tema. No sé si Patricia, Linda quieran decir algo Yo adicional. sí quisiera decir Bienvenidas. algo, ¿sí me oyes? Háganle, Es Linda. que hay Mientras... micrófonos Ay, abiertos. espere. ¿Aló? Linda y después Patricia. ¿Aló? Linda y después Patricia. Dale, Linda. Lo que hablabas respecto de quién se beneficiaría con el tema de los seguros y de los microseguros, sin duda alguna sería el sector financiero, porque lo que Venga, pretenden Jairo, ellos, hágame y un favor. si se observa el Pero plan hágame, nacional de ahorita primero del yo ya gobierno lo tengo actual, así. Anóteme aló, ahí el... tienen abiertos Compañera micrófonos, Mercedes, toca que... Eso, ya cerró el micrófono. Dale, Linda, continúa. porque me desconcentra. Eh, Fundamentalmente llegar a bancarizar a más personas. Y ustedes saben que entre más bancaricen personas, más ingresos va a haber. Así sea un centavo, pero multiplicado por millones, eso va a seguir generando ganancias para los bancos. Entonces yo me imagino que ahí amarrados y atados a ellos están las empresas de seguros, que a pesar de que digan que cobran una prima muy baja, que es lo que yo no logro entender, ¿cómo van a calcular la prima? ¿Será por los BEPS que tenga ahorrada la persona? ¿Será eso, Stephanie? Porque yo no Básicamente, entiendo. sí, ¿Sí? sobre los BEPS, pero no dicen claridad de porcentajes. Sí dicen que ¿Qué sobre los BEPS, pero porcentaje? porcentajes, Exacto, entonces ahí ellos por punta y punta van a ganar, porque pues esperemos que se supone que ellos tendrán ya estudiado todos sus, ¿cómo se llama esto? Todas las variables que puedan haber a la hora de alguien adquirir un seguro con una prima tan baja. Entonces, como dice micro, yo sí ahí sí digo, debe ser micro la prima y súper micro los valores que van a indemnizar en el momento de un catástrofe, de que haya una catástrofe. Y tampoco, y me queda muy volando ahorita que yo decía, pero ¿de dónde? No solo, esto sería entonces la maravilla, como lo podría leer uno a primera vista, sería, no, pues catástrofes del medio ambiente. Pues la Aurelia no le cubre a uno si a uno sale y tiembla y se le cae un poste encima. Yo entendería así dentro de los grandes vacíos que hay de todo esto. Y definitivamente sí es totalmente denigrante desde el punto de vista jurídico y de los derechos laborales, porque con un solo decreto están barriendo con todas las garantías laborales de vejez, de salud y de contratación, porque están acabando con todos los tipos de contrato, de TASO. Entonces, esperar en Dios que todas esas acciones que están ejecutando la CUT
prosperen y puedan declarar que ese decreto no es legal y tumbar eso, porque es que eso es atroz desde todo punto de vista. De acuerdo, compañera, total. Patricia, y ya hicieron con una cuñita para irnos entonces a almorzar, que yo no almorzo. Ya, buenas tardes, ¡Ay, qué almuerzo! a Estefania, Miriam, a Ligia y a todos los presentes, bueno. compañeros y compañeras. El hecho de esta reunión, pues sí, solo es una cosita así chiquitica para aportar. Lo que preguntaba el compañero en cuanto a lo de los docentes, la ARL. Pues fíjense que a nivel nacional somos los únicos trabajadores en Colombia que no tenemos ARL. Es decir, no tenemos lo de riesgos laborales y más ahora en esta pandemia, cuando nosotros sabemos que el sector salud, por el hecho de estar laborando y contagiarse, pues es catalogada como una enfermedad laboral. Inmediatamente los docentes, cuando ingresemos a las aulas y tengamos este tipo de contagios, va a tener que ser también catalogada como enfermedad laboral, puesto que nosotros si no es laboral, es de tipo común, la enfermedad se le paga la incapacidad del 66.6%. Y si es laboral, pues sería el 100%. Entonces, esa es la importancia. Tenemos ahí como para mitigar, una ARL que contrataron que se llama Gericim. Es una entidad que incluso en un grado de corrupción presentó la licitación, infló los datos de lo que ellos tenían en patrimonio, cruzaron datos con la DIAN y la Contraloría encontró estos hallazgos. Sin embargo, la fiduprevisora tiende a hacer estos tipos de contratación, perjudicándonos notablemente a los maestros, porque el hecho de la ciudad de Pasto, por ejemplo, contrataron un apartamento y en ese apartamento ni siquiera lo adecuaron para atender en lo de ellos solo contrataron para exámenes de ingreso al magisterio, egreso de los maestros que se pensionan y los Juegos Nacionales, solo para esos 3 eventos, cuando nosotros sabemos que las demás ARL tienen más de 10 eventos contratados. Entonces, en este momento abrieron una nueva licitación para, supuestamente a fines de este mes estaría ya contratada la nueva ARL y la licitación la hicieron abierta para contratar ya 7 eventos. En eso pues estamos esperando a ver si pues de una vez por todas hay esa contratación, y de lo contrario en una reunión incluso de FECODE yo les dije, pues acudamos a la CUD. En la CUD podemos tener allí la atención jurídica para ver cómo podemos demandar esto, porque me extraña que FECODE, siendo una organización tan fuerte y potente, nunca demandó esta situación. Entonces, esto era como para hacer ese paréntesis en lo que respecta a la ARL del magisterio. Muchas gracias. Gracias, Patricia, a ti. Yo creo que además esa intervención de Patricia nos abre un guiño, y es que te queremos invitar, ya después lo cuadramos, a una charla sobre el tema de riesgos laborales de los docentes, porque estoy segura que eres una de las compañeras que más puede saber del tema, y pues el compañero Luis Emilio del Quindío y lo que señala Patricia también nos deja una reflexión de, bueno, materia de docentes no es que estemos tampoco muy bien con lo de los riesgos laborales. Chévere que tengamos pues una conferencia también sobre esto. Además, Patricia hace parte de Jurídico Nacional como jurídica allá en Nariño. Entonces, bueno, tenemos que coordinar, Patricia, para una charlita acá sobre el tema. Y después les detallaré, pero tenemos la idea de dirigir unos derechos de petición a Colpensiones para poder definir un poco más varios de estos vacíos que existen con relación a los seguros inclusivos y salir a decir, mire que no, si cubre, mire que existe el vacío, ni siquiera Colpensiones sabe, como con un mayor detalle. Entonces, de pronto estoy contactando a algunos de ustedes para que nos apoyen desde ese equipo jurídico nacional con estos derechos de petición. Pero por lo pronto creo que eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Espero haberlos no dejado tan enredados. ¿Cómo, Miriam? Un último paréntesis para aquellos que tengan algún interés. Les he dejado un link ahí en el chat sobre la Federación de Aseguradoras Colombianas, que ella agrupa todos estos seguros. Allí hay algo muy práctico, muy sencillo, que nos puede orientar sobre los seguros inclusivos, sobre los microseguros. En ese link también van a encontrar qué clases de seguros hay.
decirles algo sencillo, que pues este es un tema bastante álgido, pero yo creo que estos ticsitos que le dejamos nos pueden orientar, teniendo en cuenta que los seguros inclusivos pues hay varios seguros destinados al agro, al sector masivo. Yo lo comparo a veces y digo, el cubrimiento es como el seguro que yo tengo del carro o de la moto, me cubre hasta donde haya yo contratado ese, y el riesgo pues será dependiendo también de lo que sea, ¿no? De si es natural, si es creada por la misma naturaleza o por las circunstancias. Pues ahí les dejo ese link para que se puedan documentar un poquito más. Gracias, Stephanie. Gracias, Miriam. No, con gusto, Miriam. De Gracias, hecho, ese link que envía Miriam, además, nos abre otro interrogante en esto que señala ella, y es, bueno, ¿y cuál es el seguro inclusivo que entonces nos da derecho este seguro inclusivo que hizo ese decreto? Porque ni siquiera, como dice Linda, ni siquiera eso especifica, y por eso la idea de los derechos de petición, para tratar de definir un poco más este tema. Muchas gracias por su asistencia. Los vamos a estar molestando entonces para seguir trabajando en este tema de los seguros inclusivos a todos los que deseen. Feliz tarde para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Stephanie, gracias, Miriam, y gracias a Alice. Y gracias a Keila que nos conecta. Muchas gracias.